se han reestructurado un poquito. Tal vez eso ya les había comentado Edith, quien nos apoya en la maestría. Y en ese sentido, voy a empezar con todas mis clases. Me ha programado el día de hoy de 8 a 4, ¿no? De forma virtual. Y luego tenemos una clase el día sábado, si no me equivoco, en la tarde, presencial. Y tenemos también de forma presencial el día domingo en la mañana, ¿ya? Entonces, quería mostrarles, antes de iniciar con toda la clase, el sílabo del curso. En el sílabo está los contactos de tanto de la profesora Elba Ríos como el mío. Por si es que ustedes tuviesen alguna duda, quieren tomar contacto con alguna de las dos por algún tema específico o a lo mejor alguna inasistencia, ¿no? Que también a veces se da. Esperemos que no en este caso, porque cada asistencia de todas maneras es una valoración en la nota, hay un puntaje que se considera, así que esperemos que no haya inasistencias, ¿no? Pero si es que hubiera el caso por alguna emergencia, pues tienen acá los correos electrónicos a donde nos pueden escribir. Dentro de los cursos considerados, o mejor dicho, dentro de los temas considerados dentro del curso, tenemos el tema de la unidad de macromoléculas de los alimentos. Esta parte lo ve la doctora Elba, que es la parte de proteínas. Ella también habla con ustedes sobre carbohidratos, sobre lípidos, sobre vitaminas, minerales y por supuesto que algo muy, muy importante del curso es la parte de toxicología, ¿no? Toxicología de los alimentos. Es importante, ¿por qué? Porque dentro de toda la ciencia, digamos, de los alimentos, nosotros también tenemos que considerar que los alimentos, así como tienen nutrientes, pues en muchos de los casos también existen toxinas, ¿no? Y que debemos entonces tomarlas en cuenta cuando queremos a lo mejor trabajar con algún elemento específico, un alimento específico para una formulación, ¿no? Me pongo a pensar a veces en los desayunos escolares, estas galletas, ¿no? Que se formulan, a lo mejor alguna bebida láctea, ¿no? Que pueda tener también algún tipo de alimento que pueda tener alguna toxina, ¿no? Un antinutriente incluso. Entonces, nos abre un poquito más la visión de considerar no solamente las cosas a lo mejor buenas que tienen los alimentos, en su gran mayoría hay que llevar, sabemos, un buen balance de todos los nutrientes, pero también es importante considerar la parte toxicológica, ¿no? Incluso hablar un poco de las pruebas que se desarrollan o que se realizan para poder determinar también alguna toxicidad, los límites, por ejemplo, que debemos manejar. En mi caso, toca que revisemos más que todo los componentes de los alimentos, ¿no? Ya clasificándolos de acuerdo también a un área específica. Por ejemplo, en principio vamos a hablar sobre lo que es el agua, características físico-químicas de la molécula, sus propiedades, cómo funciona el agua en el alimento, cómo tiene mucho que ver con la conservación de los alimentos también. Así que bueno, vamos a tocar el tema del que es el agua. A lo mejor aquí haya una tareita que lo veamos en el laboratorio el día sábado, ¿ya? Algunos análisis también que vamos a hacer para que ustedes puedan incluso subclasificar a los alimentos en base a su actividad de agua, ¿ya? Que es importante. Creo que alguien tiene su micro por allí prendido. Les pediría por favor que lo silenciemos. A ver, voy a intentar.
para que no haya interferencia con la clase, ¿ya? Pero si ustedes tuvieran alguna duda, sí no tengo ningún problema en que lo aperture. Bien, acá también vamos a ver, como les decía, a los alimentos ya clasificados según el área, ¿no? En la que se pueden encontrar. Por ejemplo, en el caso de todo lo que vienen a ser lácteos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la leche, de sus características. Para algunos a lo mejor es un recordar, porque tal vez ya lo han visto en la universidad. Vamos a hablar un poco de los derivados lácteos que existen también. Y respecto a eso, qué es lo que se conoce actualmente, qué es lo que se está desarrollando también actualmente. En el tema o en el área de carnes, ¿no? Carnes, productos cárnicos, la industria cárnica, ¿no? Que es una industria, yo pienso que tiene muchas expectativas y novedades también en los últimos años. Entonces, habría que hablar un poquito de ello. En el tema de frutas y hortalizas, bueno, este es un campo muy grande. eh, Particularmente me especializo más en frutas y hortalizas, pero es un campo grande porque muchas frutas incluso no las conocemos, ¿no? A veces tenemos en toda la selva peruana gran cantidad de frutas que inclusive nosotros no consumimos comúnmente, pero que sabemos que son ricos a lo mejor en vitaminas, a lo mejor hay un compuesto antioxidante también en particular, ¿no? Entonces acá hay mucha variedad. En sí somos, ya conocemos, somos un país muy biodiverso. Entonces es bastante grande esta partecita, pero nos vamos a centrar en lo más importante, en la base que tenemos que conocer por si queremos desarrollar algún alimento o alguna formulación más adelante. Verónica, ¿tenías alguna duda o algo por allí? Ay, ¿He escuchado? no, profesora, disculpe, buen día. Ah, No, ok. Buen día. Buen día, listo. Bueno, vamos a hablar un poco también de los cereales, cómo estos se están incluyendo también en algunas formulaciones, cómo se ven afectados en el procesamiento, también eso vamos a tocarlo. Y con respecto a leguminosas, también no es lo mismo una leguminosa que, por ejemplo, una oleaginosa, ¿no? Muchas veces solemos confundirlos, pero hay que revisar un poco la definición. Entonces, lo vamos a ver, cuál es su importancia, qué es lo que se está haciendo con las leguminosas, cuál es el interés de su aprovechamiento. ¿Mm? Y tenemos que revisar también, por otro lado, lo que vienen a ser los métodos de conservación, cuáles son sus efectos, en este caso en los alimentos. ¿Listo? Dentro de los métodos de conservación, de verdad que tenemos diversos. Hay métodos que son muy antiguos. Digo muy antiguos porque la verdad que el tema, por ejemplo, de la deshidratación, de la fermentación, que son formas de conservar los alimentos, vienen desde épocas incaicas, que ahora ya les hemos dado un nombre, ¿no? Pero que pues radica desde mucho tiempo atrás. Pero así como hay tecnologías antiguas, hay tecnologías también emergentes, ¿no? Hay que conocer estas emergentes, de qué consisten, si se pueden aplicar. Somos un país que está aplicándolas o no las está usando todavía, eh, qué es lo que hay, entonces nos va a servir para actualizarnos también. Y por último, tenemos que ver el tema del etiquetado de los alimentos. ¿Ya? Esto para mí es importante porque cuando nosotros tocamos el tema de etiquetado, vemos un poco de la información nutricional que tienen que, no es obligatorio, pero debería, ¿no? Estar en todas las etiquetas. Hablamos un poco de las normativas, de los reglamentos de etiquetado que hay actualmente. Hablamos también de cómo debe ser el etiquetado de un alimento, ¿no? Ustedes están llevando una maestría en nutrición pública, entonces ustedes deben conocer un poquito más de ese alcance, del alcance que deberíamos nosotros tener en cuanto a que si observamos un alimento empaquetado en una caja, puede ser en un Tetra Pak, en una botella, diferentes tipos de empaque, pues, o envases, perdón, decir
verdaderamente aquí le está faltando o aquí hay un error en o debería mencionarse esto, ¿no? Deberíamos ser muy observadores, muy minuciosos en el tema de nosotros etiquetado, ¿ya? Entonces, es importante conocerlo y lo vamos a revisar. Yo para eso tengo un taller que más que todo lo hago presencial, y eso ya lo haríamos el último día, porque me interesa tener productos a la mano, ¿sí? Envasados, diferentes tipos de envase, y poder verificar a lo mejor cómo está el etiquetado actualmente, ¿no? Y lo enlazamos un poquito al tema también de los aditivos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aditivos son una forma de conservación de los alimentos, ¿ok? Pero, ¿qué tantos aditivos estamos usando en los alimentos, ¿no? ¿Qué tan dañinos también podrían resultar ser? ¿Qué está haciendo, qué nos pide el reglamento, la normativa para poner también en conocimiento del consumidor, por ejemplo, este, que un alimento tiene algún tipo de aditivo inflamatorio o alergénico, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma? Entonces, eso lo vamos a ver el último día, ¿ya? Bien, no, de todas maneras, como parte del curso, tenemos unas evaluaciones, ¿sí? Sé que la profesora Elba va a tomarles un examen de la parte que ella les enseñe, y por mi lado también tenemos que programar un examen. No he conversado al respecto todavía con Edith del examen. Sin embargo, hay que ir evaluando, no sé si este se va a dar de forma virtual o se va a dar de forma presencial. En la mayoría de los casos lo hemos hecho al finalizar el curso, es decir, si nosotros terminamos el domingo, yo debería tomarles el examen el domingo, ¿ya? Siempre se ha hecho de esa manera, salvo algo que lo impida. Pero los dejo ahí porque de todas maneras tengo que conversarlo con Edith, ¿ya? Entonces es importante que no nos vaya quedando dudas de los temas que vamos avanzando, a fin de que a ustedes no se les complique estudiarlos o no se les complique también revisarlos para el examen. De todas maneras, todos los PPT yo se los voy a compartir, ¿no? Acá hay un poco de los criterios de evaluación que se siguen. Y bueno, hay referencias bibliográficas, creo que bastantes, con respecto a todos los temas, que puede servirles a ustedes de apoyo, ¿no? Para el repaso. Listo. ¿Tienen alguna duda del sílabo del curso? Coméntenme. Bueno, este es el listado de los alumnos en el curso. Ven, tengo 14. Listo, tengo 14. Y esto me ha ayudado a mí a saber que muchos de ustedes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de los 14, o sea, más de la mitad, son de industrias alimentarias, ¿no? Eso me permite a mí saber que ya tenemos una base, ¿no? Una base en el tema de alimentos. A lo mejor también hemos manejado proceso, hemos manejado tecnologías. Entonces, tal vez les va a resultar un poquito más fácil. Esto es un poquito de repaso también y actualización y complementar un poco con lo que ya saben. Pero también tenemos de otras carreras, ¿no? Bueno, la San Marcos, que hoy en día tiene bueno, terminan como licenciados, pero tengo muy buenas referencias de la carrera que están dictando ahora en alimentos. Tenemos a gastronomía, también tenemos aquí de diseño industrial, ¿no? Diseño industrial, yo creo que aquí es un poquito más amplio a lo mejor. Tenemos Katisca, que es bióloga, ¿no? Bióloga, a lo mejor puede
pueden complementar ahí con algunas cositas. Tenemos pesqueros y tenemos también bromatología y nutrición humana, ¿no? Qué interesante, bastante interesante, ¿ya? Bien, entonces vamos a tratar de dar toda la información que pueda servirles en general para todas las carreras de diversos puntos de vista, ¿sí? Me va a gustar que sea bastante dinámico el curso, ¿ya? Me va a gustar que sea bastante dinámico para que de esa manera, pues, nos podamos ir conociendo un poquito más acerca también de los intereses que tienen. A lo mejor ya trabajé en una empresa, a lo mejor trabajan en el área de desarrollo o de pronto quieren, no sé, también ha pasado que muchos alumnos entran a la maestría, pero verdaderamente tienen una empresa, ¿no? O sea, son dueños de una empresa y están formulando sus propios alimentos, ¿ya? Entonces, no teman en comentarme cualquier inquietud, ¿ya? Cualquier inquietud. Sí, guardamos. Listo. Entonces, yo creo que ya podemos ir iniciando, ¿ya? Vamos a ir iniciando con el tema de agua en los alimentos. Mm, ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Últimamente he actualizado mi Office y no sé dónde están las cosas. Listo. A ver, vamos a hablar un poquito entonces del agua en los alimentos. Pues el agua, de forma general, es uno de los constituyentes más grandes, ¿no? En la humanidad. Nosotros sabemos que inclusive, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo somos prácticamente agua, ¿no? Y no solamente nosotros, los alimentos tienen bastante agua en su gran mayoría, ¿no? Vamos a dar ejemplos de los alimentos. Por ejemplo, una naranja, por ejemplo, el camu camu, ¿no? Como frutas. De pronto la leche, ¿no? También tienen bastante agua. La carne, el huevo. Pero también tenemos algunos alimentos que por su propia naturaleza o porque tal vez han pasado por algún proceso, pues simplemente han perdido parte de esa agua que tenían desde un inicio. Y me estoy refiriendo a los productos secos, los productos deshidratados. Cuando nosotros hablamos de productos secos es porque han sido sometidos a algún proceso o alguna operación que ha permitido que parte del agua que tenían inicialmente se haya evaporado, se haya perdido, ¿no? Como producto de ello, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un producto con un contenido de agua muy bajito, muy bajito, mm, pero no cero. Nunca llegamos a un nivel cero de agua, ¿ya? Siempre vamos a llegar a un muy poquita cantidad, a lo mejor podremos hablar de 0,2, 0,5, puede ser, pero nunca llegamos a cero. Incluso, ustedes se habrán preguntado en algún momento, ¿el aceite tiene agua? Por ejemplo, miren, ¿ah? Es una pregunta a veces de examen. ¿El aceite tiene agua o no tiene agua? Claro, muy buena observación, Claudia. Nos dice que el agua, existe agua ligada, por supuesto. Justo de eso vamos a tocar ahorita. Hay un cierto porcentaje de agua que se encuentra ligado a los componentes. Componentes, ¿ah? Componentes como proteínas, componentes como los carbohidratos, de pronto unido a moléculas de azúcar.
también. Y esa es la razón por la cual nunca llegamos a cero. O sea, nunca, nunca un alimento va a llegar a 0% de agua. El propio aceite tiene agua. Pero profesora, yo veo que el aceite, es grasa, ¿no? Pero tiene agua. La próxima clase que tenemos en el laboratorio, vamos a traer aceite, ¿ya? Para medir su actividad de agua. Y nos vamos a dar cuenta que tiene agua. Sí lo tiene. ¿Mm? Así como en el aceite, pues imagínate los granos que son relativamente secos. Bueno, ni qué decir con la leche, con los yogures y todo eso. De todas maneras ellos tienen, ¿no? Pero los productos secos también tienen agua. Y saben, el problema, para mí es un problema, ¿no? Desde el punto de vista de la industria de alimentos. Em, el hecho de que los alimentos tengan agua ya de por sí hace que un alimento pueda ser más perecible que otros. Y esto simplemente porque el agua no está inmóvil dentro de un alimento. Claro, para nosotros nos puede parecer a simple vista que el agua no se mueve en una galleta, ¿no? Yo veo a lo mejor, profesora, un grano, una legumbre y no veo que el agua se esté moviendo, ¿no? Pero verdaderamente el agua no está tampoco siempre ligada a los componentes. También tenemos agua libre en los alimentos, ¿no? Estas tablas de aquí me ayudan más o menos a tener referencia de los porcentajes de agua que puede tener un alimento. Considerando que el porcentaje es de 0 a 100, pues yo podría hacer una clasificación, por ejemplo, de algunos alimentos como las carnes, diferentes tipos, ¿ok? Miren que los porcentajes de agua son bastante altos, o sea, estamos hablando en general de valores en promedio del 60-70%. Es un porcentaje de agua bastante alto, ¿no? Bastante alto. ¿Y qué pasa con las frutas? Miren, las frutas tienen mucho más agua. Está el camu camu, está el maracuyá, está la naranja, alimentos que tienen gran, gran cantidad de agua por naturaleza. Por supuesto que hay frutas más secas, ¿no? Hay frutas que tienen menos agua. De pronto, la manzana, por ejemplo, de pronto el caqui, ¿no? No sé si conocen el caqui. Em, a lo mejor el zumbo tiene agua, pero bueno, no todo es agua tampoco, ¿no? Entonces, tenemos porcentajes, las frutas de por sí se caracterizan por tener un porcentaje de agua bastante elevado, o sea, por lo menos en promedio 85%, 90% de agua, y eso lo hace muy perecible. Entonces, más adelante yo tengo que ver qué tecnología voy a poder utilizar para poder conseguir que esta fruta no sea tan perecible en el tiempo, es decir, que yo la pueda mantener o que la haga sostenible en el tiempo, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, en muchas clases anteriores, tener, por ejemplo, a nutricionistas, ¿no? Muchos nutricionistas en clase. Y ellos me decían, profesora, yo no estoy de acuerdo con el procesamiento, ¿no? O con las tecnologías de transformación de los alimentos, porque son alimentos que han deteriorado nutrientes, son alimentos que han usado muchas veces conservantes, aditivos en general. Em, y eso es malo, es dañino para la salud, ¿no? Y comprendo esa opinión, porque definitivamente cuando transformamos, y dan fe, a lo mejor muchos de ustedes que saben del tema de procesamiento, que definitivamente un proceso puede dañar componentes, nutrientes, parte del agua también se pierde, ¿no? Sin embargo, em, hay frutas, por ejemplo, hablando de frutas, hay frutas que no las podemos mantener en el tiempo para el consumidor, ¿no?
Bueno fuera que todos nosotros tuviéramos nuestra chacrita en nuestra casa y que solamente comiéramos alimentos de lo que nosotros podemos sembrar o cultivar. Pero no es así. En la realidad no todos tienen ese acceso. Entonces, existe una transformación de alimentos con el fin de llegar a un público que no tiene ese acceso a un alimento directo del campo. Y lamentablemente tenemos el caso de las fresas, por ejemplo, tenemos el caso de pronto de la palta, mm, de las mandarinas, que resultan, o la sandía incluso, que resulta ser muy perecible. O sea, tú una sandía la cortas y de acá a 2 días ya eso está malogrado. Entonces, eso complica mucho más el asunto para las personas que no tienen acceso a una fruta del campo, directo del campo, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas, nosotros tenemos que transformar al alimento y lamentablemente la transformación pues deriva en a veces dañar estructuras, dañar nutrientes, pero ¿qué se hace? No podemos, o sea, no existe otra manera, ¿no? Que se haya inventado. Entonces nos lleva a pensar en la transformación. Y si a eso le sumamos que este alimento tiene un alto contenido en agua, ya de por sí el alimento se vuelve mucho, mucho más perecible. Si de por sí solo, o sea, por ejemplo, las fresas solas, así, para consumirlas, son altamente perecibles, que una fresa tú la compras hoy y mañana, hasta mañana te la podrás comer, ¿no? Porque si no te la comes mañana ya empieza a arrugarse, a crecerle hongos, a oler a fermentado, entonces no la puedes consumir. Si a esa fresa le sumo que justo ella tiene gran cantidad de agua, porque en las fresas tenemos 92% de agua, que es bastante elevado, de por sí ese hecho de ser tan perecible no nos lleva a ningún punto, ¿no? Me gustaría mucho decir que no tenemos que transformar, me gustaría, pero lamentablemente no es así. Tenemos que darle otro uso, tenemos que tratar de llegar a diversos mercados. Nosotros exportamos también, ¿no? Hago ese recordaris, que nosotros exportamos y las exportaciones nos llevan a pensar que necesitamos de alguna manera ver la manera más óptima de conservar nutrientes, de conservar características de las frutas, de conservar incluso su propia cantidad de agua, aunque eso vaya en contra de nosotros, porque el hecho de que tenga mucha agua lo vuelve perecible. ¿Mm? Entonces, es complicado. Miren, en el caso de las verduras también tenemos una gran cantidad de agua, un poquito menos que en las frutas, pero si yo hablo del berro, si hablo de las papas, el tomate, ¿no? Que son productos que también tienen alto contenido en agua, pues son perecibles. Ahora, claro, cuando yo transformo estos alimentos, a lo mejor, ¿no? Y ya me voy a la tablita de acá abajo, cuando yo los transformo, ¿qué es lo que sucede? Pues esa cantidad de agua ha disminuido, ¿no? Ha disminuido. Por ejemplo, pongo en el caso del pan, ¿no? El pan es una mezcla de insumos, por supuesto, no es solo harina de trigo, aunque hoy en día ya no solamente se hacen de harina de trigo, sino también tenemos otros tipos de cereales que se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, en el caso del pan, tenemos allí un 35% de agua en el pan, 35% de agua, ¿no? Es un alimento relativamente seco, pero el pan, ¿cuánto tiempo nos dura? Miren, a pesar que es un poco seco, 35%, nos puede durar una semana el pan, nos dura un día. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos va a durar mucho tiempo o no? Si tiene preservantes, dura más, claro. Pero ¿cuánto más? ¿No? Porque el pan, o sea, no nos va a durar tanto tiempo tampoco. Y miren que tiene poca agua, 35%.
El pan puede durarnos una semana, ¿no? A lo mejor. Ah, bueno, los panes de molde duran más, definitivamente, ¿no? Hasta 10 días, claro. ¿No? Depende de que le hayas puesto un conservante anti-moss, que es lo que más ataca a los panes, ¿ok? Pero un pan común y corriente que yo compro acá en la panadería, un pan francés, a lo mejor solamente me dura 1 o 2 días, ¿no? Tres días, exacto, no más. Mire, tiene poca agua, entonces imagínense aquellos que tienen 80-90% de agua. Es un alimento que no se va a poder sostener en el tiempo, ¿no? Exacto, o sea, cambian mucho sus características. En general hay un cambio, general en sus características, ¿no? Perdemos textura, cambia mucho la textura, ¿no? Cambia mucho la textura. Se vuelve hasta duro, se arruga. Por último, ya le empiezan a crecer los mohos, ¿no? Bueno, mohos que nosotros veamos, ¿ok? Ahí quiero hacer la aclaración porque muchas veces los alimentos ya de por sí tienen una carga microbiana, no necesariamente visible a los humanos, pero ya hay una carga microbiana. Ya cuando se llega a ver, ya cuando nosotros lo vemos, ya es porque esa carga microbiana está contra elevado. Pero a veces no los vemos y ya de por sí hay microorganismos allí, ¿ok? En el caso de la miel, miren, la miel es un producto con alta concentración de azúcar, estamos hablando más o menos del 80-81%, 82% de azúcar, y poca agua, ¿no? Lo contrario sería casi un 20% de agua. En el caso de la miel, es un producto también perecible, ¿no? O sea, a pesar que tiene alto contenido en azúcar y poca cantidad de agua, es perecible. Le crecen mohos, levaduras, ¿no? En este tipo de alimentos. Ahora me voy a la mantequilla, la margarina, que tiene menos agua, no es pura grasa tampoco, ¿no? Estamos hablando de que de todas maneras tienen, miren, 16-18%. Los cereales de 12-14% de agua, café tostado, 5%, ya estamos menos, ¿no? Café tostado, 5% de agua. Miren que en el café tostado, en estos productos secos en polvo, tipo la leche en polvo, ¿no? Son alimentos con muy poquita cantidad de agua, pero aún así son perecibles. Incluso, tal vez, antes de que crezca un microorganismo allí, lo que va a suceder con el alimento es que se vuelve higroscópico, ¿no? En general, todos los alimentos que tienen bajo contenido en agua, muy poquita agua, son higroscópicos, que quiere decir que ellos captan mucha agua del medio externo. Nosotros nomás estamos a una humedad relativa bastante alta y ocurre una transferencia de agua del medio hacia el alimento que está seco. Entonces, ¿qué nos hace pensar que aumenta el porcentaje de humedad en el producto? Y eso hace que cambie sus características, a veces cambia el color, se producen muchas reacciones en general, pueden ser reacciones de oxidación. Sí. El agua es un desencadenante de muchas reacciones, ¿ya? De muchas, muchísimas reacciones. Allí dice aceites cero, pero bueno, para hacer un poquito tal vez redondeando el número, ¿no? Pero como les digo, ningún alimento va a llegar a cero, cero, cero. Siempre hay 0,3, 0,5, 0,8, 0,1. Pero 0,0 oficialmente no hay. Ningún alimento puede estar en 0% de agua, ¿ya? Bien, ahí he estado viendo lo que colocan en el chat. Muchas de las características que nosotros cambiamos en el alimento, que vemos que cambian en el alimento, es justamente por esta molécula, ¿no? Por este compuesto que llega al alimento y lo deteriora. Si no es que llega, es que ya está en el alimento y simplemente lo deteriora. Facilita muchas, muchas reacciones. Acá en esta PPT les he puesto un poquito de las estructuras, de algunos enlaces, hidrógeno-hidrógeno y oxígeno que se da, para un poquito recordar
este tema estructural de cómo está compuesto el agua. Sin embargo, yo quería un poco adelantarme a esta gráfica, ¿no? Que algunos de nosotros a lo mejor ya lo hemos visto antes. Y es la gráfica que relaciona la cantidad de agua que puede haber en un alimento con las reacciones que se puedan producir. La verdad es que las reacciones son muchas, muchísimas. Tenemos reacciones de para crecimiento microbiano, crecimiento de hongos, crecimiento de levaduras, crecimiento de bacterias. Normalmente estas se ubican acá, en la parte correspondiente a una zona 3, una parte donde yo puedo decir que el alimento tiene mucha agua, ¿no? Muchísima agua. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que nuestros alimentos no deben estar nunca con una cantidad de agua tan elevada, porque si sucediera, va a incrementarse el crecimiento de microorganismos. Yo ya tengo que tener eso clarísimo, clarísimo en adelante. Yo tengo un alimento con mucha agua, va a crecer microorganismos. Tengo, por otro lado, estas curvitas de acá, la D, la E, la B, la C, la A, son curvas de otro tipo de reacciones en el alimento. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros podemos notar en general? Por ejemplo, en, en la curva A, es una curva que está referida a la oxidación, oxidación por cantidad de agua que hay en un alimento. ¿Qué es lo que me dice esta curva? Me dice que cuando yo incremento los valores de actividad de agua, la curva muchas veces en cuanto a las reacciones de oxidación, en cierto momento puede disminuir. Miren, a pesar que aumente la cantidad de agua, puede disminuir las reacciones de oxidación hasta llegar a un mínimo. Pero cuando yo sigo aumentando la actividad de agua, perdón, ahorita les voy a explicar, sigo aumentando la cantidad de agua en el alimento, pues me lleva a facilitar más bien las oxidaciones, hacer que estas vuelvan a incrementar. Es una curva que tiene una bajada y tiene una subida. Yo debería buscar no estar en ningún extremo, ¿no? Es decir, no estar ni en esta zona de acá, que corresponde a muy poquita agua, ni tampoco estar en una zona tampoco de alto contenido de agua, porque también se oxida. Ya debería buscar que el alimento esté en todo caso por acá, ¿no? Cantidades de agua más o menos intermedias, si se puede decir así. Por otro lado, tenemos acá la curva C, correspondiente acá al oscurecimiento no enzimático, que es un tipo también de reacción que se produce no por enzimas, no es por enzimas, sino por la presencia simplemente de dos componentes, carbohidratos más proteínas. Yo tengo esa mezcla en el alimento y se puede dar reacciones de oscurecimiento. ¿Mm? Y miren que esas reacciones de oscurecimiento se van a dar ¿a qué? Van a verse incrementadas también cuando yo incremente la cantidad de agua. ¿Mm? ¿Qué pasa con las otras? Por ejemplo, las otras curvas, por ejemplo, la curva aquí B o la D o la E. Tengo también reacciones de pardeamiento o oscurecimiento enzimático, porque no solamente, ay, no sé qué parece acá, no sé por qué, em, pero nosotros siempre tenemos que considerar qué cantidad de agua tenemos en el alimento y que justamente esa es la razón por la que se puede dar cualquiera de las reacciones, ¿no? Gracias a estas curvas yo sé que puede haber oxidaciones, puede haber pardeamientos, puede haber crecimiento microbiano.
Las reacciones de apareamiento enzimático se podrían dar por esta, la del valor E. ¿Qué tipo de enzimas tenemos en los alimentos? No solo tenemos una, tenemos varias. Por ejemplo, una conocidísima es la polifenol oxidasa, ¿no? Más conocida como PPO. La polifenol oxidasa es una enzima que existe en frutas. Pero yo les cuento que polifenol oxidasa no es una enzima, es un sistema enzimático. ¿Qué cosa quiere decir un sistema? Que son múltiples isoenzimas dentro de polifenol oxidasa. Entonces, ¿se pueden dar también reacciones por presencia de enzimas? Por supuesto. Están también las lipoxigenasas, las pectinmetilesterasas, las oxidasas, la mirosinasa. Uf, existen un montón, varias, varias enzimas, ¿ya? Entonces, esta gráfica de acá me ayuda a mí a saber de que las reacciones están sujetas a la cantidad de agua en el alimento. Pero les cuento que cuando nosotros hacemos determinaciones de la cantidad de agua en el alimento, podemos hacer dos mediciones. Ya depende de ustedes cuál quieren medir. O el porcentaje de agua, que lo puedo hacer a través de un equipo por infrarrojo y en sí existen estas equipos muy pequeños, sensibles, digamos, a poder determinar qué cantidad de agua hay en el alimento, que puede ser 80, 70, 30, 10, no lo sé. Y en solo 3 minutos, 5 minutos, puedes determinar la cantidad de agua que hay presente. ¿Mm? Pero también existe la determinación de la actividad de agua. ¿Qué cosa es la actividad de agua? Les comenté hace unos minutos atrás de que el agua se encontraba ligada en el alimento, ¿no? De diferente forma. Algunas unidas a los componentes, como eran proteínas, carbohidratos, los propios azúcares, ¿no? Y que también existía una cantidad de agua libre. Pues la verdad es de que el agua se encuentra formando como que diferentes fases dentro de un alimento. Hay agua ligada, agua libre, agua multicapa, agua monocapa, muy diferentes tipos, ¿no? Sus clasificaciones de forma como está enlazada el agua, el alimento. Y la cantidad de agua en general libre es el agua que no está ligada, por supuesto, a componentes, sino es el agua que está, digamos, bordeando los componentes del alimento, que se encuentra de alguna manera dispuesta para reaccionar, dispuesta para crecimiento de microorganismos, dispuesta para alguna reacción enzimática, dispuesta para favorecer algún tipo de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si esta agua está disponible, a esa cantidad de agua disponible para las reacciones le llamamos actividad de agua. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de medir la cantidad de agua que hay en un alimento. O lo mido determinando el porcentaje de agua en el alimento, o determino la actividad de agua del alimento. Hay equipos que son puntualmente medidores de actividad de agua. Seguro que algunos de ustedes ya lo han usado. Son equipos muy sencillos. También, 5 minutos tenemos un resultado, ¿no? De actividad de agua. ¿Cuál es para mí el que me sirve más? ¿Medir la cantidad de agua que hay en un alimento o medir la actividad de agua?
que hay en un alimento. ¿Cuál de los dos me resultaría a mí más eficiente? Tal vez esa es la palabra, ¿no? Más eficiente para poder determinar y que me pueda dar a mí un indicio a lo mejor de que el alimento es estable, que no le va a pasar nada, o, o me puede ayudar a decidir de que este alimento necesita algún tipo de transformación para evitar que se siga deteriorando. No sé. Me sirve medir los porcentajes de agua, así como estaba en un cuadrito anterior. ¿Me sirve medir el contenido de agua o me sirve medir la actividad de agua? ¿Qué creen? La actividad de agua. La actividad de agua. Exacto. A mí me interesa más medir la actividad de agua. Porque ustedes pueden decir, yo tengo un porcentaje de agua del 80%, ¿no? Un contenido de agua del 80%, tiene 80% de humedad. Ya, está bien. Me da un indicio, me dice bueno, hay un contenido de agua bastante elevado, ¿no? Hay que tener cuidado, a lo mejor un alimento con alto contenido de agua se puede deteriorar, pero no me dice exactamente si tú estás aquí o acá. Si estoy acá en esta zona 3, en esta fase, en esta última etapa, es una etapa o una zona eh, muy peligrosa, porque acá tengo casi todas las curvas de reacciones arriba, ¿no? En el pico. Sería una zona muy peligrosa. La humedad no me dice a mí, no es clara. La humedad no necesariamente es igual que la actividad de agua. La humedad va de 0 a 100% y la actividad de agua va de 0 a 1. Cuando tú me dices 80% de humedad en el alimento, no necesariamente es una actividad de agua de 0,8. ¿M? ¿Y por qué les digo o hago esta relación? Porque existe una ecuación matemática que nos relaciona la actividad de agua con la humedad también del alimento. Normalmente se nos dice que si la humedad es 80%, la actividad de agua es 0,8. O sea, el 80 lo divido entre 100, me sale 0,8. Comúnmente se maneja esa ecuación. ¿M? Si un alimento tiene 60% de humedad, me dicen la actividad de agua es 0,6. Pero les cuento que no en todos los alimentos hay esa relación. Esa relación solamente se cumple cuando yo trabajo a ciertas condiciones de presión y de temperatura. En un alimento, como el alimento de por sí es muy complejo porque el alimento tiene carbohidratos, tiene lípidos, tengo muchos compuestos, ¿sí? Y están enlazados de diferentes maneras con el agua. Yo no puedo asumir de que un 80% de humedad en el alimento es 0,8 de actividad de agua. Entonces, entre esas dos mediciones, la verdad que a mí lo que me interesa es medir mejor actividad de agua. Esta grafiquita de acá es una gráfica que relaciona las velocidades de la reacción con la actividad de agua, con la actividad de agua. Por eso es que aquí abajito ustedes ven de 0 a 1, que es 1 por si acaso, ¿ya? Le falta el puntito, pero es 1. De 0 a 1. Un alimento puede tener 80% de humedad relativa y cuando le midas la actividad de agua tal vez está en 0,4. Y eso no les tiene que llamar la atención. Recordemos, la actividad de agua es la cantidad de agua disponible para las reacciones.
la cantidad de agua que está en el alimento disponible para un pardeamiento, para una oxidación lipídica, para crecimiento de mohos, crecimiento de levaduras. En general, siempre buscamos que las actividades de agua para casi todos los alimentos sería genial, sería perfecto, sería lo ideal que todas estén entre el 0,3 y 0,4 de actividad de agua, ¿ya? Y eso ustedes lo van a medir. Necesitamos que estén en estos valores. ¿Por qué? Porque así garantizamos que estamos en el mínimo de casi todas las reacciones. ¿M? Y eso conservaría muy bien mi producto. Un alimento, sea transformado o no, me gustaría mucho que esté en estas actividades de agua. Pero en la realidad, un embutido, una leche, un huevo, el pan, normalmente tiene actividades de agua que están aquí, 0,7, 0,8, 0,9, ya transformados incluso, ¿ah? Ya transformados. Y a esta actividad de agua elevada tengo casi todas las reacciones en su momento más alto. Entonces, eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos que aplicar diferentes tipos de tecnologías también de conservación para poder mantener un producto en el tiempo. No solamente, eh, digamos, que sea sencillo procesar un alimento y decir, ya estoy tranquila porque a lo mejor ya alcancé un proceso, he eliminado un poco de agua en el proceso y por tanto mi alimento ahora es estable. No lo es. Cuando se elabora un alimento, ¿no? Yo preparo una comida, incluso mezclo muchos ingredientes diversos, me sale un nuevo sabor, una nueva preparación, y esa nueva preparación tiene una actividad de agua, por supuesto, y debe tener una humedad también, ¿sí? Pero ese alimento como tal no queda allí. Tú ya lo procesaste, lo has transformado, pero necesito que ese alimento me dure 5 días, me dure 3 días, me dure un mes, a lo mejor. Ya yo pensando a lo mejor en las comidas estas para las comidas estas o alimentos que te distribuyen en los aviones. Son comidas congeladas, hay muchos alimentos aquí transformados. Yo necesito que tenga un tiempo de vida un tanto largo. Em, entonces, ¿cómo hago para poder mantener al producto durante ese tiempo? Pues hay que sumarle muchas veces un empaque especial, hay que sumarle muchas veces un aditivo. ¿M? Lamentablemente, no queda otra. Hay que sumarle muchas veces una temperatura de almacenamiento. Temperaturas de congelación, temperaturas de refrigeración o algún tipo de tecnología por ahí, no sé, un empacado al vacío, ¿no? Todo con la finalidad de proteger ese alimento. Entonces, la actividad de agua es una medida fundamental en la conservación del alimento. Pero ojo, no es lo mismo que humedad, ya, no es lo mismo que humedad. Bueno, acá en estos PPTs he querido también ponerles, no todo eso ya lo he estado hablando más o menos con ustedes ahorita, he querido mostrarles de manera general cómo es que la actividad de agua, de alguna manera, también se puede relacionar en una gráfica con la cantidad de materia seca o sólidos que puede tener un alimento. Yo puedo hacer una relación de la cantidad de sólidos y la cantidad de o la actividad de agua de un alimento. Y cuando yo quiero relacionarlos para ver cuál es el comportamiento que tiene este alimento cuando cambia su actividad de agua, yo puedo obtener gráficas que se llaman isotermas. ¿Mm? ¿Qué cosas son las isotermas? Las isotermas son gráficas que me van a relacionar cuál es el comportamiento del alimento
cuando su actividad de agua va a incrementarse o va a bajarse. Yo necesito saber si esta isoterma es muy pronunciada, con una pendiente muy clara, o es un poquito más echadita. ¿Mm? Cada alimento, cada alimento, sea transformado, fresco, como quieran, tiene una isoterma diferente, ¿ya? Y es muy, muy útil cuando nosotros queremos a lo mejor deshidratar el alimento, porque sabemos que va a seguir esta curva, este comportamiento, ¿sí? O cuando queremos también hidratar. Hay alimentos que se hidratan, ¿no? Como los alimentos liofilizados. La liofilización es una técnica de deshidratación. Y se hidratan los liofilizados justamente porque se desean alimentos en su estado natural. ¿Mm? Para ponerles un ejemplo, la comida de los astronautas. Los astronautas cuando se llevan alimentos, no se los llevan en fresco, ¿no? Imagínense, tanto tiempo tienen que estar ellos fuera, no pueden, no tienen acceso a alimentos frescos, ¿no? Ahí no hay una mandarina, una naranja, una manzana, no hay. Sí. Entonces ellos se llevan todos sus alimentos deshidratados. La mejor técnica de deshidratación actual es la liofilización. La liofilización es una técnica que nos permite a nosotros deshidratar el alimento y que cuando éste se quiera hidratar, es decir, que yo le agregue agua, voy a reconstituirlo, casi muy similar a cómo era el alimento fresco. ¿Mm? Entonces, esa tecnología es la tecnología de liofilización. Cuando yo quiero secar ese alimento, sabré si la curva es mucho más empinada, más echada o no. ¿Y eso, profesora, en qué afecta? ¿Para qué me sirve saber si es más echado, más empinado? Porque me va a ayudar a saber si el proceso de deshidratación es mucho más rápido, se alcanza mucho más rápidamente en pocas horas, o el proceso de deshidratación a lo mejor es mucho más largo. Mire, aquí a lo mejor para disminuir una actividad de agua de 0,9 hasta llegar a 0,2, más o menos me tomará, puedo yo hacer esta estimación, 10, 12 horas de secado. Si yo tuviese a lo mejor, voy a usar mi lapicito con esto. A ver, espérenme un ratito. Si yo tuviese una curva, una isoterma más echada, por decirlo así, a diferencia de la anterior, ¿qué es lo que me dice a mí? Que para yo disminuir desde una actividad de agua de 0,9, 0,95 hasta bajar a 0,2 en el proceso de deshidratación, va a ser un proceso mucho más largo porque está mucho más echado. ¿Se dan cuenta? Que bajar la actividad de agua es menos intensa, va bajando de a poquito, de a poquitos. Por el contrario, ¿qué pasa si yo tengo una isoterma de esta manera? A lo mejor esto me dice que la actividad de agua puede disminuir rápidamente. Puede ser un secado tal vez de 3, 4 horas, mucho más rápido, a diferencia de las anteriores. Entonces, me interesa a mí conocer la forma de la isoterma, sí, por supuesto. Si es que yo quiero deshidratar o quiero hidratar el alimento, me ayuda a saber si el proceso de hidratación también va a ser lento o va a ser también un proceso rápido. Se va a hidratar muy rápidamente. Esa es la importancia de tener isotermos. Esa es la importancia de saber qué tan lento, qué tan rápido puede ser un proceso de deshidratación o un proceso de hidratación. ¿No? Mm.
Ahora, cuando yo quiero pensar en cuál es la isoterma que grafica mejor la deshidratación de mi alimento, yo uso isotermas de desorción. Se llaman isotermas de desorción. Aquellas que me permiten ver cuál es el comportamiento para disminuir la actividad de agua de lo que estaba acá grandecito hasta llegar a lo mejor a una actividad de agua muy baja. Por el contrario, si yo quiero pensar en cuál es la velocidad de hidratación de mi muestra, voy a pensar en una isoterma de adsorción que sigue esta secuencia de acá abajo. ¿Sí? Esta secuencia de acá abajo. Si yo quiero hidratación, saber cuál es el comportamiento, es la de abajo, que se llama adsorción. Y si yo quiero saber cuál va a ser el comportamiento de mi muestra que se va a deshidratar, secar, entonces yo me voy al isoterma de desorción. Miren, comúnmente, una isoterma sería o debería ser un solo camino, tanto para la deshidratación como para la hidratación. Es decir, yo debería tener casi todas mis isotermas así, que sean solamente una línea y que esa línea me define el comportamiento de hidratación o deshidratación de mi muestra. Pero no en todos los alimentos, por lo complejo que son, se da una sola isoterma. En algunos casos, las isotermas tienen una diferencia y se comportan para deshidratación de cierta manera y para hidratación de otra manera. Esa diferencia entre las isotermas de hidratación y deshidratación o de desorción y de absorción se le llama histéresis. A ese fenómeno se llama histéresis. Cuando yo hablo de isotermas que son diferentes para desorción y absorción, ¿ya? Eso es importante también que lo sepan, porque vamos a encontrar libros donde te dicen que las isotermas de un alimento en específico es solamente una línea, una curva, nada más. Y hay otros que sí presentan dos curvas diferentes. Acá les presento gráficas que me relacionan a mí la actividad de agua del alimento, que es el de abajo, porque la actividad de agua del alimento siempre es una relación o una diferencia de las presiones parciales atmosféricas con las presiones parciales del alimento en su interior, ¿no? Esta de acá es actividad de agua de abajo. Y miren, ¿qué nos damos cuenta en esta gráfica? Cada una de estas corresponde a una isoterma de un alimento diferente. Número uno, es un producto de repostería, su isoterma. Dos, un extracto de achicoria desecado por atomización. Es la número dos, esta de acá. Es una línea recta. La dos. La tres, café tostado de Colombia. Cuatro, polvo de extracto de páncreas de porcino. Cinco, almidón de arroz nativo. Cada alimento, cada alimento tiene una isoterma diferente. Se dan cuenta que incluso en la descripción son muy específicos. Dicen extracto de achicoria desecado por atomización. ¿Qué eso quiere decir? Que existirá otro extracto de achicoria, a lo mejor desecado por otro método y que tenga otra isoterma. Pues sí. Allí dice 3, café tostado de Colombia. Es decir, que el café tostado profesora de Perú tiene otra isoterma. Sí. Ya cada alimento, chicos, tiene una isoterma diferente. Ujú. Por eso, les repito, cada alimento es muy complejo.
Los que hemos estudiado industrias alimentarias sabemos que el contenido de proteínas, el contenido de azúcar, el contenido de lípidos puede variar entre un alimento y otro. Pero no solo es eso, es de que la forma como el agua está ligada a cada compuesto, como algunos componentes están incluso unidos entre ellos, ¿m? Puede favorecer más o menos alguna reacción. Y por supuesto que como tiene un complejo, es muy complejo su sistema, ¿no? También va a ser complejo caracterizarlos. No es tan sencillo como podríamos pensar. Es muy sencillo cuando nosotros lo analizamos, ¿no? Y cuando decimos, tiene 50% de agua, o a lo mejor tiene 10% de proteína. Eso es sencillo porque yo hago un análisis, determino el porcentaje y punto. ¿M? Pero cuando yo me pongo a analizar cómo esa complejidad, esa asociación, ese conjunto, ese sistema se ve afectado con algún proceso, recién entro a ponerme a analizar qué enzimas tengo acá, qué compuestos tengo aquí, qué temperatura del proceso puede afectar esto. El cortado, el picado, la molienda, un tamizado, una atomización, ¿puede afectar estos constituyentes? Pues sí, sí, ¿no? Pues es que yo digo, siempre repito, el alimento es muy, muy complejo. No es tan sencillo que solamente yo lo puedo expresar por una tabla nutricional, sino es más que eso, ¿ya? Es mucho más que eso. Bueno, acá tenemos, bueno, ese es un escáner que se hizo a unas isotermas que encontramos en algunos libros. Por ejemplo, miren la primerita, ¿no? Tenemos que son, a ver, creo que por acá tengo un ratito. No le puedo. Pero este de acá, el primero, ¿no? Miren, son isotermas de succión de diferentes cereales y legumbres, ¿ya? Cereales y legumbres. Se dan cuenta que las isotermas son un poquito más echaditas, ¿no? Es echadas. En este segundo tenemos, estas son isotermas de sorción, dice, de diferentes frutas y vegetales. Miren, entre las frutas y vegetales parece que hay algunas que también tienen una diferencia, ¿no? Este es el jícama, no sé si conocen a esa fruta, diferente a las otras, ¿no? Las otras son albaricoque, manzana, bueno, col, cebolla, ¿no? O la jícama es diferente. En este, el tercero, tenemos isotermas de sorción de diferentes productos lácteos, ¿no? Diferentes productos lácteos, ¿no? Diferentes, cada uno de ellos son totalmente distintos. ¿Mm? Hay una isoterma, no sé si ustedes se dan cuenta de que lo que es la de leche desnatada, es muy particular, porque es una isoterma que, miren, va de subida, luego baja, ¿sí? Verticalmente, y luego nuevamente es como que empezara nuevamente su isoterma. O sea, no sigue la típica isoterma que está en forma de S. La típica isoterma es una forma de S. No, esta es como que subo, bajo, vuelvo a subir, ¿no? Muy, muy particular. Y esta de acá, la última, es isoterma de productos cárnicos, ¿no? Miren, un poco más echadas las isotermas. ¿Listo?
Ahora, cuando nosotros queremos medir la actividad de agua de un alimento, es muy fácil. Y eso lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿no? Usando ya los equipos que ahora tenemos disponibles. Pero, ¿qué sucede si yo quiero graficar un isoterma? O sea, ¿yo cómo llego a hacer estas gráficas? ¿Cómo logramos hacer un isoterma? Y eso también lo vamos a hacer en el laboratorio. Pues existe una técnica, ¿sí? Existe una técnica un poco larga y que considera campanas de secadoras. No sé si en algún momento las han utilizado, ¿no? ¿Cómo son estas campanas de secadoras? Son recipientes herméticos de vidrio, es un vidrio grueso, con su tapa, por supuesto. Comúnmente, ¿qué es lo que se hace? Voy a dibujar solamente estas cuatro, ¿ya? Ya eso lo vamos a ver en el laboratorio, pero quiero explicarles más o menos en qué consiste. Yo preparo cuatro campanas, cinco, seis, puedo preparar 10 campanas. Sería genial si tengo más puntos. Mientras más puntos tengo, mejor voy a poder graficar una isoterma, ¿ya? Pero imaginemos que tenemos solamente cuatro. Yo voy a colocar una sal en la parte de abajo de la campana. Quiero hacer la aclaración que en esta campana existe como una especie de soporte, ¿ya? Este de acá, esta línea, es un soporte dentro de la campana. Entonces, por debajo del soporte, yo tengo que colocar una sal en estado saturado. ¿Mm? ¿Qué tipo de sal voy a utilizar para colocar debajo del soporte? ¿Qué tipo de sal puede ser? Pues les cuento que tenemos para eso este cuadrito. Este cuadrito a mí me ayuda a poder escoger el tipo de sal que quiero usar. Muchas veces depende de la disposición, de la cantidad de sales que yo tenga también para decir, quiero, por ejemplo, hacer cuatro campanas o quiero poner a lo mejor 10 campanas, ¿no? Va a depender de ello para yo poder graficar también toda mi superficie. Cada sal, cada sal, chicos, tiene una actividad de agua a 25 grados centígrados. Para yo graficar una isoterma, yo necesitaría al menos tener unas seis, considero. Una que abarque actividades de agua a lo mejor de 0,1. Podría escoger cloruro de litio. Otra al menos de 0,3, por ejemplo, podría usar cloro de magnesio. Al menos una de 0,4 podría usar carbonato de potasio. Otra de 0,6 de actividad de agua, cloruro de cobalto. Otra, a lo mejor, de 0,7 nitrato de sodio. Y a lo mejor aquí ya me saltaría y me gustaría tener una que tenga una actividad de agua por encima, 0,9. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuántas campanas al menos necesitaría? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis debería tener. ¿Ya? Seis debería. Acá les dibujo solamente cuatro. Vamos a completar mejor. Otras dos más. Cada una con su soporte. Y esto de acá abajito va a ser la sal en estado saturado, ¿ya? Que voy a tener que contar. ¿Cómo saturo yo una sal? ¿Saben eso? ¿Cómo saturo una sal?
Yo hablo de estado saturado cuando me refiero a que la sal ya no va a poder ser disuelta. Entonces, yo podría saturar la sal solamente echándole un poco de agua a sus alrededores, tratando de mojar una cierta proporción. Yo podría tomar a lo mejor 1 gramo de sal, rociarle un poco de agua, ¿no? Agitar un poco y conseguir que esa sal no se disuelva. Cuando no se disuelve es porque está en estado saturado, ¿ya? Y en esa condición de saturación que tiene la sal, va a tener esta actividad de agua que indica acá en la tablita. ¿Por qué me interesaría tener una de diferentes actividades de agua? Porque esta, por ejemplo, podría ser para 0,1, ¿no? La otra podría ser para 0,3. La otra podría ser para 0,4. Y así, la otra 0,6, la otra 0,7 y la otra, ya, saltaría yo a la 0,9. Sobre este soporte, yo voy a colocar una placa Petri con mi muestra. Imaginemos que es café. ¿Ah? Voy a colocar una placa Petri. Bueno, lo puedo hacer por triplicado, ¿ah? Podría colocar mejor 3 plaquitas Petri con mi muestra que es café. ¿Ya? Entonces imaginemos que son 3 placas Petri sobre el soporte en cada campana. Para hacerlo por triplicado. Yo tengo que llevar, yo tengo que llevar el peso inicial de mi placa con mi muestra, que en este caso es café. Yo puedo llevar un registro con un cuadernito y decir, la placa 1 pesó 0,1, placa 2 pesó otra vez 0,105, placa 3 pesó 0,103, ¿ya? Que asumimos que es por triplicado. Cuando nosotros colocamos una sal saturada en este medio sin muestra, yo creería que la atmósfera que rodea esta campana, que está totalmente cerrada, va a ser máximo alcanzando una humedad relativa del 10%, porque le estoy colocando una sal saturada de 0,1. En esta otra campana, si yo coloco una sal saturada de 0,3, yo cabría esperar que dentro de esta atmósfera de la campana se alcance una humedad relativa del 30%. Y así sucesivamente. Esta sería del 40%, esta del 60%, esta del 70% y esta del 90% humedad relativa. La muestra que yo coloque dentro de las campanas, por supuesto que tiene una humedad diferente, ¿no? Que a lo mejor yo tengo que haber analizado en su principio. Tengo que haber determinado qué cantidad de agua tenía. A lo mejor tenía 5%. ¿Ya? Vamos a dejar las campanas así tapadas con la muestra por aproximadamente una semana, semana y media. ¿Qué va a suceder en ese tiempo? El café va a interactuar con el medio que lo rodea. Si yo tengo una humedad relativa del 10%, ¿qué es lo que va a suceder? El café va a captar humedad del medio ambiente, ¿cierto? Entonces va a haber una transferencia de humedad, de agua, de lo que está en el medio ambiente, que es 10%, hacia la muestra. Y por consiguiente, la muestra va a reportar un incremento del peso. Lo mismo va a suceder con las demás campanas, pero en diferente porcentaje. ¿Por qué? Porque acá tengo una campana que es 30%, es una campana que alcanza una humedad relativa del 40%. Esta es una campana que alcanza 60%, esta 70% y esta un 90%. Y hemos colocado un café que tenía inicialmente 5%. Entonces va, ¿qué cosa presentar? Un incremento de peso
de la cantidad de agua que va a captar del ambiente. Si nosotros con esos datos graficamos la actividad de agua frente a la cantidad de agua en peso que se ha incrementado, me va a permitir a mí graficar su isoterma del café, que coloco acá, actividad de agua, que sus siglas son AW, 0. Acá tendría mi resultado de mi campana de 0,1, acá de mi campana de 0,3, aquí mi campana de 0,4, ¿no? Y así sucesivamente hasta mi campana de 0,9. Versus, ¿qué cosa? La cantidad de agua que se incrementó de la cantidad de materia seca que yo tenía al inicio. Esos resultados de cantidad de agua que se ha incrementado en cada campanita me va a permitir a mí dibujar su isoterma de absorción. Uno de los puntos que tendría la isoterma de absorción del café, que en mi caso fue café, ¿no? Es así como ustedes grafican la isoterma de absorción. Ustedes escogen las sales, acondicionan campanas, colocan la muestra, registran el peso y a partir de ese incremento de peso bajo cierta atmósfera que está totalmente cerrada, acondicionada con sales, ¿no? Que nada tiene que ver con el ambiente externo, ¿ah? Es el ambiente solo de la campana, voy a determinar la cantidad de agua que se incrementa en el alimento. Esa velocidad de incremento de la actividad de agua me permite a mí poder hacer la gráfica de actividad de agua versus la cantidad de materia seca que ha ido incrementándose. Entonces, de esa manera yo puedo determinar su isoterma, ¿no? O la isoterma de absorción. ¿Está claro? ¿Está claro hasta allí? Sí, profesora. Ok, gracias. Ahora, disculpe una consulta. O sea, quiere decir que de acuerdo a la sal que vamos a escoger colocarle en cada desecador, solamente vamos a llegar hasta esa actividad de agua. Es decir, si por ejemplo tomamos el carbonato de potasio, solamente vamos a llegar hasta 0,432 con ese error y no va a bajar más de eso el alimento, Exactamente, independientemente exactamente. de cualquier alimento que se trate. Sí, de cualquier alimento que se trate, sea un cereal, una harina, lo que tú quieras. Ah, ya, ya. Ujú. Ya, profesor. Ujú. ¿Qué es importante aquí para hacer esa prueba en el laboratorio? Es importante que yo considere sales que me abarquen todo el espectro del isoterma, es decir, desde una sal muy bajita, a lo mejor no quieren usar cloruro de litio que tenía 0,1, si no quieren usar bromuro de litio que tiene 0,0064, podría ser. Lo dejo ya a su criterio, ¿no? Porque también depende de lo que tenemos en el laboratorio. Pero siempre tiene que ser desde uno muy chiquitito hasta el espectro mayor, que es el de 0,9, ¿ya? Podemos tener un montón de sales. Esta tablita es una que yo tengo de un libro, pero la verdad es de que hay otras sales. Hay sales también de cloruro de sodio. Por ejemplo, acá no está cloruro de sodio, que es la sal común. Cloruro de sodio, grado reactivo, alcanza 0,85, por ejemplo, de actividad de agua. Podrían usar cloruro de sodio como tal vez de la última campana, ¿no? Pero la idea es que tengas de todo ese rango. ¿Mm? Haríamos mal si es que de pronto tomamos solamente desde 0,1 hasta 0,6 nomás. Haríamos mal porque ¿y dónde está el 0,7? ¿Dónde está el 0,8? El 0,9. Faltaría analizar. Tu isoterma terminaría como que a medias, ¿no? Tú te necesitas tener de todo, ¿ya? Pero puedes usar cualquier sal, es indistinto. Profesora, disculpe, ¿y
Como mínimo, ¿cuántos puntos debería tener? Lo que usted mencionó, mínimo 6 campanas, que sería lo ideal para graficar, porque yo de repente podría tomar solo 3 y me voy 0,1, 0,5 y a 0,9, ¿no? Pero ¿cuál sería lo mínimo que me determinaría una mejor curva? Lo mínimo debería ser 5, lo mínimo, 5 puntos. Yo me pude haber saltado acá, por ejemplo, tal vez la de 0,6 o la de 0,7, ¿no? Me pude haber saltado esa. La idea sería tener 5, 5 por lo menos. Ahora, si tienes 10, 11 campanas, muchísimo mejor, ¿no? Ya te sale un isotermo perfecto. Nosotros en el laboratorio, para que este tema de cómo hacer incluso los cálculos, ¿no? Eh, Tenerlo un poquito más claro, más aterrizado, lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Para el próximo laboratorio sí necesito que vayan con su computadora, con su laptop o no sé, pero vayan porque vamos a hacer cálculos y ustedes tienen que entregar los cálculos ese día, me tienen que entregar. Entonces es importante entender el método y poder hacer las gráficas, poder hacer los cálculos y las gráficas, ¿no? Porque esa es la finalidad. Vamos a borrar. Bueno, así han copiado todo. Voy a proceder a borrar, ¿ya? Igual un poquito de esto lo voy a repetir, es el día del laboratorio, pero ya un poquito más rápido, que ya aquí más o menos les he explicado, ¿no? Cómo tendríamos que hacerlo. Ese día no vamos a usar las campanas, solamente, bueno, se las puedo mostrar, pero lo que sí vamos a hacer es hacer los cálculos, hacer la gráfica del experimento. Bien, entonces ya para terminar un poquito este tema del agua y de ahí hacemos un break, eh, comentarles que pues el agua sí está unida de diferentes formas dentro del alimento. Hay unos cuadritos, mejor dicho, unas gráficas, cuadritos que me habla de cómo el agua tiene diferentes propiedades cuando ésta está unida de diferente manera también al alimento. Por ejemplo, el agua constitucional, que yo le podría decir que es el agua más básica, el agua más unida que puede estar al alimento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sabemos de esta agua? Sabemos que de alguna manera está también enlazado o está involucrado algún tipo de enlace, ¿no? De, de a lo mejor un componente con otro. Y de cierta manera también afecta en los procesos de deshidratación, porque cuando deshidratamos un alimento, sea por cualquier método, la verdad es que es bien complicado que tú puedas evaporar esa agua. Bien complicado. Si tú intentas retirar esa parte de agua, vas a terminar dañando el alimento, ¿ya? Y normalmente lo que buscamos es no dañar el alimento. Los alimentos deshidratados, por ejemplo, como harinas, como los productos liofilizados, los atomizados, por ejemplo. De todas maneras, vamos a hablar de esas tecnologías si es que no lo tenemos claro, pero si es que usamos cualquier método, así sea el método más eficiente, más, digamos, que me permita alcanzar una humedad muy baja, aún así no vamos a tratar de dañar esa parte de agua que está tan ligada al alimento que es bien difícil de poder desprenderla, ¿no? eh, Ninguna tecnología, digamos, llega hasta ese nivel. Llega sí a niveles bajísimos de agua, pero si dañamos el agua constitucional estaríamos dañando casi todo el alimento, ¿ya? Entonces, muchas veces no llegamos hasta esos límites.
Por supuesto que hay otras cantidades de agua que están unidas al alimento que sí se pueden retirar y esas son las que más nosotros eliminamos o las que buscamos eliminar. Esa cantidad de agua que está libre, de cierta manera, ¿no? En el alimento. Es decir, esa agua que con solo la apretada de los dedos a lo mejor se libera, ¿no? Pues esa agua sí la buscamos eliminar porque es la que no está tan unida a los componentes, es el agua que está más externa también y me permite pues alcanzar, digamos, niveles aceptables, ¿no? Pero ellos tienen sus propiedades. Entonces aquí estas propiedades hablan, por ejemplo, del punto de congelación de esa agua, de su movilidad translacional, ¿no? A nivel molecular, cuánto tiene que ver con su entalpía también de vaporización, ¿ya? Que de alguna manera nos ayuda a nosotros a entender que a lo mejor esa agua sí se puede, es fácil de retirar con cualquier proceso secado, o a lo mejor por el contrario, pues si intentamos dañarla o retirarla, vamos a terminar afectando, ¿ya? El alimento de diferente manera. Entonces, bueno, solamente para acabar esta parte del agua en el alimento, esta tablita de aquí, también para que ustedes se den cuenta que hay alimentos que a pesar que tienen un contenido de agua bajo, por ejemplo, mermeladas o miel, que les comenté de la miel, miren la actividad de agua que tienen. Una mermelada 35% de agua, pero tiene una actividad de agua de 0,86. Esto, solamente la actividad de agua, me está diciendo a mí de que la mermelada es susceptible a crecimiento de microorganismos, ¿no? O por ejemplo, nos vamos más bien a, miren, la leche deshidratada, que es la leche en polvo, tiene un contenido de agua de 3,5% y actividades de agua de 0,11. 0,11 es bien bajito de actividad de agua. O sea, ese producto como tal es un producto estable, un producto que se va a poder mantener en el tiempo. Que a lo mejor necesito colocarle un buen empaque, sí, porque tienes que tratar de evitar que se hidrate, ¿no? Porque si se hidrata cambia color, cambia sabor, a lo mejor se favorecen nuevamente otras reacciones de parrillamiento que no queremos, ¿sí? Pero en esta tablita es básicamente para que se den cuenta de los valores de contenido de agua, que no necesariamente son los mismos que actividad de agua, son diferentes, ¿ya? Y que finalmente lo que nos interesa es saber o tener esa medición de la actividad de agua, más que del contenido de agua. ¿Ya? El contenido de agua es muy relativo. La actividad de agua verdaderamente me habla mucho más. Entonces, debe a mí interesarme más determinar la actividad de agua. Ahora, por si acaso, ¿no? De todas maneras es importante saber. Cuando yo determino actividad de agua, nosotros lo vamos a hacer muy sencillo en el laboratorio. Vamos a poderlo determinar de manera muy práctica, porque existen hoy en día equipos de 5 minutos, 3 minutos. Pero anteriormente no se hacía de esa manera, ¿no? Anteriormente habían ecuaciones que nos ayudaban a nosotros a determinar la actividad de agua del alimento y que estaba relacionado a, miren, la proporción de agua sobre el extracto seco de la muestra, ¿no? Y una constante, siempre tenía que haber una constante, que nosotros dijéramos que esté relacionado a la presión de vapor de agua y a la temperatura a la cual estamos haciendo estas determinaciones. Por suerte, estas ecuaciones poco a poco se han ido mejorando. Son ecuaciones que también se han quedado en el ayer, por decirlo así, porque a lo mejor se asumían algunos parámetros y constantes que no necesariamente reflejaban la realidad y la complejidad de un alimento, porque el alimento es tan complicado desde el punto de vista de componentes, de interacciones, de cómo está el agua en ellos, la temperatura también del ambiente, la presión atmosférica que también puede variar, que pues algunas ecuaciones y modelos matemáticos se fueron cambiando y mejorando. Tanto es así que se fueron insertando algunos factores de corrección, otros tipos de constantes, pero ya digamos este tipo de modelos ya ha quedado solamente para cálculos matemáticos, algo muy, muy básico. A lo mejor si nosotros remontamos a lo que fue nuestra educación
anterior, digamos, en la formación básica de ingeniería en alimentos, en algún momento se han tenido que determinar mediante ecuaciones de Betz, ecuaciones de Gap o modelos de Gap, la actividad de agua de un alimento. Pero hoy en día existen ya fórmulas mucho más complejas y eso ya lo vamos a revisar en el laboratorio. Hay artículos científicos que han buscado de alguna manera algún modelo matemático que me ayude a que se asemeje mucho a la determinación de un equipo. ¿M? Se han buscado modelos matemáticos que intentan ver si a través de ecuaciones matemáticas puedo ajustarme al valor más real que me hace, a ese valor real que me da una máquina, un equipo, ¿sí? Se ha discutido mucho la influencia de la composición, del proceso, de la temperatura, de las presiones. No se llegó a igualar, pero existen artículos científicos que han intentado hacerlo, pero les repito, eso sí lo vamos a ver en la parte del laboratorio, ¿ya? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que es actividad de agua del alimento? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a darnos un break, ¿les parece? Hasta las 10 y 10, ¿sí? 10 y 10 más o menos. A lo mejor si quieran tomar algo, un cafecito, algo, y retomamos. No se vayan, por favor, a retirar de la sala, se quedan acá. Solamente Recording stopped. voy a ponerle un stop en la grabación, ¿ya? Un break de entonces de un 10 y 10 por ahí estamos retomando, ¿ya? Perfecto. Bueno, Ok. profesora. Gracias. Gracias, profesora.